Muy buenos días, amigos y amigas televidentes. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a Ojalá. El tema del día es la apertura de relaciones diplomáticas y comerciales entre la República Dominicana y la República Popular China. Un giro diplomático importantísimo para la República Dominicana que muchos sectores desde hace años están reclamando y que por razones políticas y de las buenas relaciones que se mantenían con Taiwán se habían dilatado. Desde el punto de vista estratégico, para la República Dominicana era un paso imprescindible, una acción que no podía eludir el gobierno dominicano y que el presidente Medina, como siempre decidido a tomar las acciones que demandan el interés nacional, ha movido fichas y ha motorizado ya la implementación de las relaciones diplomáticas con China. Relacionarse con China no significa solamente la relación con la segunda economía del mundo, sino la que apunta a convertirse en corto tiempo en la primera economía del mundo. El proceso de acumulación de riqueza china y el desarrollo tecnológico y económico es de tal magnitud que probablemente aquellos que empujaron las relaciones de Occidente con China no lo previeron en el año 1972, cuando Nixon y el presidente y el canciller estadounidense, en medio de la Guerra Fría, promovieron un laissez-faire, una lasitud en la relación de Occidente con China, con fines de evitar el vínculo entre China y la Unión Soviética de entonces, y que formaran un bloque poderoso y militarmente gran contendor de Occidente. Para ello se vio, en aquel entonces China era un país prácticamente rural y débil, que la promoción y facilidades de comercio para China iban a producir una separación, y de hecho así sucedió con los soviéticos. Igualmente se llevó a cabo el empuje que desde el principio o finalización de la guerra de 1949 interna, de la guerra civil china, que trajo como consecuencia el establecimiento de la entonces derecha china en Taiwán, a que éste ocupara incluso una posición en el Consejo Permanente de las Naciones Unidas. Es solo hasta 1970 cuando China pasa a ocupar esa posición, cuando ya apuntalaba claramente que iba camino hacia un desarrollo cada vez mayor y que el poderío chino debía estar presente en las Naciones Unidas en vez de la pequeña Taiwán. Pues bien, China hoy tiene una población de 1.200 millones de habitantes y un mercado interno poderosísimo capaz de mantener su propia economía en dirección del desarrollo del consumo y de los servicios localmente. Pero el gran fenómeno chino nada tiene que ver con este potencial que tiene su mercado interno, sino en la fuerte implementación del desarrollo industrial que se ha producido y tecnológico. Así como ustedes ven que Apple y otras empresas están desarrollando grandes tecnologías como telefonía, televisión y todo aquello, pues China también ya tiene su propio sistema tecnológico que ha instalado y va posicionándose en el mercado internacional con mucha facilidad. Y diríamos que en gran medida con un fuerte empuje, no solamente por precios, sino por la ganancia cada vez mayor de la calidad tecnológica, que podía verse en la transición que vimos en el caso japonés, cuando a República Dominicana llegaban vehículos y otros artefactos electrodomésticos, cuya calidad era inferior a la norteamericana y la europea, pero que poco a poco, mediante la investigación y el desarrollo, fueron mejorando la calidad y ya hoy se convirtieron en productos de escala mundial y de calidad reconocida internacionalmente. China va exactamente en esa misma dirección y ya en el mercado local usted se encuentra teléfonos como el Huawei, por ejemplo, que es de fabricación china, que están comercializándose exactamente igual a como otros productos.
Así es que la apertura de relaciones con China es un gran golpe diplomático del presidente Danilo Medina que apunta en beneficio del país. Desde luego, y esto hay que entender el conjunto de opiniones que se están levantando, Taiwán es un reducto de la Guerra Fría. Y la ruptura con esto precisamente es la explicación que hay que tomar en unas declaraciones que ha dado el senador Marco Rubio en los Estados Unidos, que pide incluso a los Estados Unidos intervenir ante este caso de decisión soberana del Estado Dominicano de tomar el rumbo que sus intereses le indican, exactamente como lo hacen los Estados Unidos y todas las naciones libres e independientes que tienen que tomar decisiones en función de sus intereses y de sus poblaciones. Decir, por ejemplo, como malsanamente han dicho Taiwán, de que el producto de la ruptura, la causa de la ruptura tiene que ver con la oferta de 3.000 millones de dólares, es verdaderamente lamentable. Dos países que han mantenido una relación cordial por muchos años y de cooperación, y que por una razón de tipo político y económica, porque soy de los que piensa que exactamente como ha pasado en Panamá, la República Dominicana bien puede establecer en Taiwán y mantener una agencia de comercio que pueda mantener toda la actividad comercial que todavía tienen las dos islas, y que este proceso de vínculos con Taiwán no se rompa totalmente. En la relación con China, a nivel internacional, esta habitualmente reclama de que se reconozca a Taiwán como parte del territorio continental. Y este principio lo ha llevado China desde siempre. ¿Puede la República Dominicana prescindir de una relación con China continental? Evidentemente que no. Si tenemos una economía abierta y una sociedad cada vez más presta a insertarse internacionalmente, ¿cómo prescindir de la segunda economía del mundo? En base al cariño que se puedan tener a una relación tradicional con Taiwán. Las decisiones de tipo política son lo que son. Son decisiones que se toman en base a datos, informaciones y necesidades que tienen los estados. Y a la hora de tomar esto, los jefes de Estado tienen que tener la valentía y la decisión para mover el timón hacia donde indican los intereses de cada nación. Y lo que se ha producido entre República Dominicana y Taiwán y China es exactamente eso. El presidente Medina ha movido hacia el lugar adecuado la barca nacional y enlazado a China continental con la República Dominicana mediante una relación diplomática que ha de producir beneficios a la República Dominicana. Son muchas las áreas de inversión y de interés que tiene República Dominicana que completar. Y ese proceso, mediante este vínculo diplomático ya abierto y decidido, va a facilitar ese proceso y el empuje al crecimiento y las relaciones comerciales e industriales de la República Dominicana. Está de más decir de que corresponde a la parte dominicana la definición de sus estrategias en esta vinculación con China, los puntos de interés para el desarrollo nacional en los que China pueda colaborar a su implementación y despliegue. Muchos empleos se van a crear con estas relaciones, no solamente comerciales, sino de inversión. Ya República Dominicana ha sido, por un periodo bastante largo, el receptor principal de las inversiones que llegan a la zona del Caribe. La relación con China va a mejorar todavía más el proceso de inversión que tiene, de inversión extranjera directa que la República Dominicana recibe. Un componente clave que nosotros debiéramos aprovechar aquí es el que tiene que ver con la educación de la República Dominicana. En el campo tecnológico, ya China tiene la suficiente autonomía para marcar pautas a nivel internacional y facilitar
que los países en transición tecnológica de desarrollo medio como la República Dominicana puedan empujar y aumentar la velocidad de su crecimiento y desarrollo mediante esta cooperación con China. Una buena estrategia, una gran despliegue en la formación de recursos humanos que garanticen la atracción de mejores inversiones en el campo, sobre todo de las ingenierías y de las tecnologías, nos va a facilitar una buena inversión en nuestro territorio con resultados estratégicos positivos. La relación con China también implica en esta estrategia la definición con mucho tacto y mucha inteligencia del aprovechamiento que debemos hacer de la posición logística que ocupa República Dominicana en la zona del Caribe. La costa este de los Estados Unidos apenas tiene el gran puerto de Mariel que se inauguró para ser servida, pero razones políticas que, como ustedes conocen, existen, han creado dificultades a la hermana República de Cuba para aprovechar ese gran potencial que tiene. ¿Tenemos nosotros algún punto clave que nos permita desarrollar y aprovechar este factor? Nos parece que el puerto de Manzanillo es clave y se menciona entre posibles inversiones que se puedan hacer para el desarrollo de un enclave o un hub regional que permita suplir no solamente al Gran Caribe, sino también a la costa este de los Estados Unidos. De manera que hay que saludar, hay que estimular y empezar a pensar en este nuevo movimiento de apertura que tiene República Dominicana para su desarrollo con el establecimiento de esta formidable relación entre nuestro país y la República Popular China, a quienes auguramos un futuro de desarrollo y de relaciones amistosas más productivas para cada una de las dos naciones. Es una gran noticia, Sergio, ¿eh? Sí, sí. De hecho, es la noticia, como usted bien señalaba. La gran noticia, sí es. Resulta sumamente interesante ver la respuesta que ha tenido esta trascendental decisión. Y para los amigos que nos están viendo de Ojalá, vamos a comenzar a delimitar cuáles son hechos y qué cosas son especulaciones cuando pasan las cosas. Hay un hecho. Taiwán tiene 23 millones de personas y un territorio de 36.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. Más pequeño que nosotros. Mucho más pequeño que nosotros, o sea, más pequeño que la isla y obviamente más pequeño que los 48.000 kilómetros que le corresponden a República Dominicana. Taiwán tiene un desarrollo digno de emular, tiene 23 millones de personas, un territorio más pequeño que el de nosotros, una fuerte industrialización, pero hay una realidad. China tiene casi 10 millones de kilómetros cuadrados. China tiene 1.300 y pico de millones de personas. Entonces, cuando usted compara un mercado de 1.300 millones de personas versus un mercado de 23 millones de personas, es evidente hacia dónde va la balanza. Cuando usted compara un territorio de casi 10 millones de kilómetros cuadrados, usted está hablando de... O sea, es incomparable. Pero yo he visto un enfoque que le ha dado la prensa dominicana, fundamentalmente, al tema de la apertura de relaciones con China y a la quiebra de las relaciones o al rompimiento de las relaciones con Taiwán. Sin embargo, el enfoque que se le ha dado en los medios dominicanos es completamente diferente al que usted puede ver en la BBC. Usted se mete a la BBC ahora y va a ver que el enfoque que le están dando es completamente diferente. Taiwán queda más aislado. O sea, mientras aquí se hace hincapié en un supuesto soborno de que le han hecho a República Dominicana, en la BBC, el medio británico,
la versión en español y la versión en inglés, hacen referencia a la situación de aislamiento en que está quedando Taiwán. ¿Qué implica eso? Primero hay que entender qué es la República de Taiwán y qué es lo que está pasando en este contexto. Taiwán es la consecuencia de una guerra civil que se dio en China entre dos grandes líderes, Mao Zedong y Chiang Kai-shek. Ellos se habían unificado a raíz de la invasión japonesa a China, pero después se vuelve a desatar una guerra civil y Chiang Kai-shek y un grupo de la oligarquía china se refugian en la isla de Formosa, una islita que, como dije, tenía 36.000 kilómetros cuadrados. Resulta que a partir de ahí hubo toda una ofensiva contra la China de Mao Zedong, que estaba atravesando la revolución cultural y una serie de estrategias, y en el contexto de la Guerra Fría, como usted señalaba, doctor, se produce un acercamiento de República Dominicana y de un grupo de miembros de la comunidad internacional que deja a la China continental con 23 reconocimientos. Nada más lo reconocían 23 países en el año 1953. En ese momento, las Naciones Unidas, que le reservaban a China un lugar en el Consejo de Seguridad, ese lugar se lo reconocieron no a la China continental, a la enorme China continental, sino a la pequeña isla de Taiwán, de Formosa. Y ese era el contexto de la Guerra Fría. Pero como usted señaló, el presidente Nixon y el canciller o el secretario de Estado, que es como le llaman al canciller, Henry Kissinger, en 1972 fueron y visitaron a China porque entendieron que la realidad, no la especulación, la realidad, que ese mercado estaba ahí y que tenía un potencial, tarde o temprano se iba a imponer. Y las Naciones Unidas, en su conjunto, reconocieron que quien debió ocupar ese lugar en el Consejo de Seguridad por su peso era la China continental. A partir de ahí comienza el proceso contrario y la República de Taiwán comienza a perder aliados. En la actualidad, Taiwán cuenta con 19 aliados, 19 países que lo reconocen. ¿Significa que no tiene relaciones comerciales con otros países? No, tiene relaciones comerciales y tiene otro tipo de relaciones culturales, pero como reconocimiento estatal solamente hay 19 países ahora mismo que lo reconocen. ¿Pero hay algún país europeo que lo reconozca? El Estado del Vaticano. Solamente el Estado del Vaticano de Europa reconoce a Taiwán. Veo al senador Marcos Rubio, senador por el estado de Florida, de origen cubano, quien por cierto ha sido bastante enérgico en que se suavicen medidas en contra del país de sus ancestros, o sea, ha abogado porque siga ese bloqueo contra Cuba, y quien por cierto tampoco se comprometió a no recibir financiamiento de la Asociación del Rifle en Estados Unidos cuando pasó la masacre en una escuela de su distrito. Ese mismo Marcos Rubio que tiene esa posición, lo escucho estableciendo que hay que investigar por qué República Dominicana tomó la decisión, que es una decisión soberana de República Dominicana, de optar por China continental. Pero resulta que el país desde el cual él es senador no tiene relaciones diplomáticas con Taiwán, porque entendió, como dijimos ahorita en el 72, que la realidad de los hechos se imponía. Entonces, ¿cuál es la lógica de que se pretenda establecer como algo inclusive pecaminoso antes de que se dé, de que República Dominicana escogió a la China continental por beneficios económicos y hablar de que se está entregando una suma de 3.000 y pico de millones de dólares? Ojalá, como dijo el presidente de la República, vengan esas inversiones. Pero lo cierto es que eso obedeció a una decisión racional y lógica y sumamente valiente de la República Dominicana
de abrirse a la realidad de los hechos que estaban ahí, y que es tan evidente como que la persona que nos está mirando, cualquier televidente, yo le digo, ¿qué prefiere? ¿23 por un lado o 1.400 pesos por el otro? Y yo creo que nadie en su sano juicio va a optar por 23. Y nada más estoy hablando de la cantidad de habitantes que hay ahí. Estamos hablando de que China es la segunda economía del mundo. Y Taiwán, un país que tú puedes establecer que es un país que nos haya dado cooperación, un país que se ha desarrollado, no tiene el tamaño, no tiene la dimensión que tiene China. Entonces, comenzar a cuestionar que hubo un trasfondo económico, tiene que haber un trasfondo económico, pero una cosa es que hayan intereses que respondan de conveniencia del Estado por posibilidades de inversión, y otra cosa es que haya un soborno. O sea, lo primero que hay que entender es que el reconocimiento es un acto soberano que tiene un Estado de reconocer que el otro es una entidad de derecho internacional con sujeto de derechos y obligaciones. Eso es lo primero, eso es lo que es el reconocimiento. Cuando un Estado dice, yo te reconozco a ti como una entidad soberana, como una organización política suprema, porque recordemos, para los que nos están escuchando, que soberanía no es más que supremacía. Entonces los Estados son entidades soberanas porque en un determinado territorio son ellos quienes tienen la máxima palabra. Y nosotros estamos reconociendo en un acto soberano de nosotros, un acto supremo de nosotros, que de esas dos Chinas que hay, nosotros reconocemos como un Estado soberano a la China continental, tal como lo hizo Estados Unidos, tal como lo hicieron todos los estados de Europa, salvo el Vaticano, y tal como lo han hecho todas las naciones. O sea, de 190 y pico de naciones, solamente hay 19 que reconocen a Taiwán. Era una decisión más que evidente, que era la decisión racional, y fue una decisión valiente porque nos abre a nosotros todo ese universo de posibilidades y de potencialidades que representa China. Y quisiera dar un dato, sin existir relaciones diplomáticas formales, nuestro segundo socio comercial, por el tamaño de las transacciones, fue China continental, la República Popular China, con un 13.2% de las importaciones de República Dominicana en el año 2016. Óiganlo bien, un 13.2% de las importaciones del año 2016. En el monto que envolvieron esas transacciones, sin existir relaciones diplomáticas formales, son 1.600 millones de dólares, sin existir todavía relaciones formales. Imagínense lo que significa que sin existir relaciones diplomáticas formales, solo relaciones comerciales, teníamos ese flujo y ese intercambio comercial con China. Ahora que la tenemos, ¿qué posibilidades se nos dan a República Dominicana, que, como decía el poeta Pedro Mir, se encuentra en el mismo trayecto del sol? ¿Qué es eso que está en el mismo trayecto del Sol? Que estamos en un lugar privilegiado, estamos en el centro del continente, estamos entre los dos hemisferios, una posición que, como señalaba el doctor Cárdenas, es esencialmente importante porque quedamos cerca de todo y podemos ser un puerto excepcional. Habíamos hablado antes de que se diera esta trascendental noticia de lo que significó el puerto de Manzanillo en Montecristi y de las condiciones naturales que tiene ese puerto. Y ya se habla de una posible inversión de China en ese puerto y de lo que representaría para República Dominicana ser el punto de encuentro del Caribe, de esos dos hemisferios de América, en esas transacciones comerciales. Entonces yo creo que es ceguera enfocar el asunto diciendo que lo que se trató fue de sobornar a la República Dominicana. Eso se me parece a la novia
que la dejan por otra, y a la persona despechada, que cuando se siente que la dejaron por otra persona, comienza a decir, sí, eso fue por dinero que me dejaste. Es que la otra tiene dinero. O sea, básicamente eso, me parece una declaración de despecho. Y no quiero tirar por el suelo la cooperación que tuvo Taiwán con nosotros, pero como dijo un analista de la BBC, del artículo que mencionaba, ella dice que para suplir el vacío de la diplomacia, Taiwán se empecinaba, en muchos casos, las inversiones en Taiwán tienen una naturaleza política, porque es un incentivo para mantener relaciones. O sea, que si bien es cierto que contamos con esa solidaridad, no menos cierto es que también el Estado de Taiwán tenía una intención con esas ayudas en Centroamérica, porque es, como le dije, el último bastión de reconocimiento que le queda. En ese sentido, volvemos a saludar y a incentivar a que comencemos a explorar todas las posibilidades que nos abre esta nueva etapa de las relaciones económicas y las relaciones formales con China, relaciones diplomáticas formales con China, y todas las posibilidades, inclusive culturales, que se nos abren con ese intercambio entre nosotros y China. Muy bien. Hay que agregar todavía, abonando más a este tema, el hecho de que un fenómeno interno que se está produciendo en China de crecimiento de la clase media está presionando el mercado mundial por la demanda de proteínas, al menos, como un factor clave de demanda de productos de origen agropecuario. Es imposible, y en China se habla siempre de muchos millones, de que creando 400 millones de personas que han entrado a clase media y por tanto a demandar productos de todo género, la posibilidad y en la línea de expansión que va China indica de que a corto tiempo China estará produciendo nueva vez más de 200 millones de personas para clase media. Y la clase media, como todos ustedes saben, es la clase demandante y consumidora por excelencia en todo el mundo. Es el sostén del complejo industrial de todas las sociedades y que mantiene activo el comercio internacional de manera vertiginosa. Es la representante, digamos, activa del modelo de consumo que se ha instaurado a nivel global y que está produciendo también, precisamente por ese nivel de demanda, cambios tan sustantivos en materia productiva, pero también en materia climática. Porque el modelo industrial que todavía pervive en el mundo entero es aquel precisamente que se basaba en la declaración schumpeteriana de la destrucción creativa de los productos. Antes, un bien industrial estaba hecho como si no se fuera a acabar nunca. Y cada vez más y progresivamente usted fue mirando cómo esos productos, incluyendo los propios vehículos, que eran prácticamente hechos de un acero y unos laminados de acero extraordinariamente resistentes, se van volviendo plásticos. Y el costo bajando a nivel industrial, pero el proceso de destrucción del producto es cada vez, la vida media de ese producto es cada vez más corta, lo que crea las condiciones para que la industria pueda reemplazar con un nuevo bien el que se está destruyendo. En un ambiente de esa naturaleza y una clase media china cada vez más voraz en términos de consumo de todo género, el mundo se verá presionado precisamente por esto y todas las economías buscarán la forma de suplir a esta nueva población mundial de clase media con gran poder adquisitivo, la forma de alimentar y de proveer bienes y servicios que está demandando. Solo hay que ver en Europa la cantidad de ciudadanos chinos que se va moviendo en el turismo cultural, pero que simultáneamente es aprovechado por los comerciantes europeos y del propio Estados Unidos para vender
a estas clase media que va y compra no cualquier cosa en un bazar árabe, sino que va en busca de las tiendas más exclusivas que existen a nivel global. De manera que las mejores carteras no van y compran una carterita de Bojos, sino de Louis Vuitton. Y así por el estilo, van buscando las grandes marcas que son llevadas a China como productos alcanzados por esa clase media y que son exhibidos ya abiertamente al estilo occidental en esa sociedad. Los alimentos por igual. ¿Qué posibilidades tiene República Dominicana para aprovechar con China en este nuevo esquema de relación? Desde el punto de vista agrícola probablemente habrá algunos factores que pudiera ayudar, pero un país tan pequeño no veo tantas cosas que se puedan aprovechar que no sea más la inversión en infraestructura con apoyo chino y el componente que vuelvo a reiterar es de mucha importancia para nosotros, es el tema de la educación y la instrucción de alto nivel que necesitamos en el país. Doctor, hablando de marcas, por aquí está Kenia con su acostumbrado Café Santo Domingo. Café Santo Domingo, ¿verdad? Una costumbre nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Kenia. Café Santo Domingo para todos, la costumbre en las mañanas de la República Dominicana. Pues bien, en este campo entonces también ahí tenemos muchos desafíos para desarrollar e implementar una efectiva relación con esta potencia oriental que hoy inauguramos en estas relaciones internacionales. Poner atención y enfocar bien el aprovechamiento de la cooperación china en materia educativa es un factor clave porque si bien las tendencias mundiales están indicando la fuerte inclinación tecnológica que tienen, que la marcan los 5 gigantes de la tecnología, y son de las cosas en las políticas que hay que tomar en cuenta. Un hecho solamente anecdótico quisiera señalar. Recientemente el presidente Trump interfirió la relación de General Motors y de la Ford con un acuerdo de más de $6.000 millones con México, bajo el alegato de que el outsourcing que las empresas norteamericanas venían produciendo desde aquellos años 70, que progresivamente fueron llevando sus empresas en busca de mano de obra barata fuera del territorio norteamericano, el presidente Trump retorna queriendo como restablecer el viejo Detroit de la primera revolución industrial de los Estados Unidos y devolver los empleos que ya Detroit prácticamente no les reportan a la sociedad norteamericana, lo que debiera ser el eje central de la estrategia norteamericana hacia las empresas de alta tecnología. Lo que Google, Facebook, Apple, Microsoft, B&M, Uber aportan a la economía norteamericana es un gigantesco volumen de recursos incomparable, incluso yo diría que en estos momentos prácticamente Wall Street está a los pies de estos gigantes tecnológicos que se han generado en los Estados Unidos y que producen más riqueza que la banca tradicional como ella estaba concebida. Es más, tanto es así en estas tendencias tecnológicas que Google ha producido tanto dinero que ahora su tecnología está migrando sus inversiones a crear asociación con la industria automovilística como Ford y General Motors para producir vehículos propios, sin conductores, basado simplemente en las capacidades propias de Google tecnológicas. Y esto genera cada vez más una demanda extraordinaria y producción de riqueza incomparable para el PIB norteamericano. La dirección estratégica norteamericana está confundiendo la cuarta revolución industrial que está viviendo y está produciendo la riqueza a Estados Unidos y ha vuelto con añoranza a poner atención a algo de tipo secundario como es la cooperación que tiene México con las empresas
automovilísticas, que generan empleos en México y que evitan incluso un fenómeno que dentro de la política del presidente Trump es una preocupación permanente como la migración. Al quitar estos convenios de cooperación a México, la tendencia es a que la presión migratoria hacia los Estados Unidos aumente, porque estos empleos que se iban a generar con la inversión se pierden y la gente buscará destinos allí donde sea posible y cruzarán la frontera y el tema de la migración seguirá gravitando sobre los Estados Unidos. Así nosotros debiéramos tener un enfoque claro sobre cuáles son las tendencias mundiales en las cuales debemos poner atención y aprovechar, incluso agregando valor a la producción que es tradicional en el país, como son la agropecuaria. Ya antes decíamos y se ha estado discutiendo por qué consumir el chocolate suizo, que viene muchos de ellos hechos con cacao dominicano, y no desarrollar localmente ciertos niveles de industrialización que permitan hacer atractivo el producto nativo que tenemos y que solamente necesita la mano y la tecnología suficiente para que tengamos un producto de competitividad mundial. Hay que apuntar a la tecnología, hay que prestar atención a las posibilidades de transformación de los sectores que se van quedando rezagados para que en esta relación abierta internacional entremos a la cadena de valor mundial, que es la que está aportando las grandes riquezas. Vender banano orgánico es una gran cosa para el planeta y para los humanos que los consumen, pero el valor agregado que ello trae no es tanto, y por tanto la riqueza que podamos obtener tiene sus límites. Ayuda al planeta, pero a la economía dominicana tiene sus límites bastante bien consagrados, aparte de las amenazas que frecuentemente tiene con los fenómenos naturales. Es una gran oportunidad de definir la cooperación no sobre la base de una competencia brutal de mercado entre qué yo te vendo y qué yo te compro, sino en imprimir a estas nuevas relaciones algunos elementos de cooperación y de facilitación al desarrollo que las economías internacionales y de Occidentes están negando a la República Dominicana bajo el alegato de que somos un país de desarrollo medio, pero que todavía, y no lo toman en cuenta, sigue con grandes sectores deprimidos en el campo social. La lucha contra la pobreza no ha terminado, que implica mejoras educativas, proveer empleos, proveer seguridad social, proveer mejor salud, en fin, toda esta lucha para poder ver reducida la pobreza dominicana tiene que ser vista, en este caso de la relación con China, aprovechando sus potencialidades, pero igualmente marcando y pautando con China elementos de cooperación y no necesariamente con una brutal competencia entre los países por ver qué vendo y qué compro. Sí, ahora que usted señala eso, doctor, es interesante señalar que China ha logrado sacar de la pobreza extrema y llevar a la clase media más de 500 millones de personas. O sea, es una cifra inmensa, inconmensurable, 500 millones de personas. ¿Cómo China pudo dar ese paso de sacar a 500 millones de personas de la pobreza extrema? China es un país que, como dijimos ahorita, venía con grandes contradicciones y pasó de casi un sistema feudal a un sistema a industrializarse, y con el cambio que se da de Mao Zedong a Deng Xiaoping en el 78-79, cambia de modelo y pasa a ser la segunda economía del mundo. Y es trascendental cómo pudieron producir una movilidad social que casi 500 millones de personas lo sacaron de la pobreza extrema. Eso en primer lugar. Ahí es una cuestión que nosotros tenemos que ver cuál fue la fórmula que ellos han logrado,
Y una parte, creo yo, que es sumamente importante es cómo ellos han aprendido a utilizar tecnología, a copiar en buen término la tecnología y abaratar costos. Otro tema que yo quería tratar, doctor, y no sé cómo cómo lo llevamos ese mismo tema de China al escenario local, es cómo esta acción, esto lo mencionaba el amigo Juan Carlos Espinal en red social, un conglomerado digital, cómo este paso que se ha dado transforma el escenario político local. Estamos hablando de que el paso trascendental y necesario de establecer relaciones diplomáticas con China revela la extraordinaria visión del presidente de la República y revela cómo la oposición se queda siempre en el lado reactivo, porque no fue producto de un reclamo de sectores que veían la potencialidad de China. Fue una visión estratégica del presidente de mirar hacia allá, mirando que esa realidad que estaba ahí, con esos hechos que estaban ahí, significaba un enorme potencial. Y fíjese cómo eso ha definido la agenda nacional y la va a definir por mucho tiempo. Entonces estamos hablando de un presidente de la República que tiene una visión estratégica, y si usted lo conecta con lo que él dijo en la cumbre que recientemente él fue a Perú, donde él hablaba de cuál era la fórmula de la República Dominicana para el desarrollo, colocando al turismo en el centro e incentivando la educación y creando toda esa estructura productiva. Y él mencionaba a los tigres del sudeste asiático. Él ya estaba mirando a China, porque no es una cuestión que se hace a lo loco, es una visión estratégica de un presidente que entendió que una de las mejores maneras de fomentar la exportación era con el turismo. Y hay 135 millones de turistas que son chinos. Imagínese que venga 1 millón de turistas chinos a estas playas caribeñas, o que vengan 2 millones. ¿Cómo eso va a impactar significativamente nuestra economía? Y cómo el presidente toma el escenario local y vuelve a trazar la agenda hacia un punto no politiquero, hacia un punto estructural que abre todas esas posibilidades. Y la oposición rezagada y cociéndose en su propia agua, buscando entonces decir que este paso tan trascendental obedece a un soborno de un país que no tiene necesidad de sobornar, porque tiene, como le dije, la mayoría de los países, incluyendo Naciones Unidas, lo reconocen. A diferencia de Taiwán, que sí tendría la necesidad de procurarlo, porque cada vez tiene menos aliados. Entonces yo creo que es una visión estratégica que deja como enanos a la oposición, que se va a sectores, porque yo creo que ha sido interesante que el presidente del Partido Revolucionario Moderno, Paliza, reconociera que también es una decisión trascendental. Pero escuché por ahí 2 o 3 voces que todo lo encuentran mal, que de manera reactiva ante este paso, lo que han hecho es criticar sin el menor fundamento. Entonces, me gusta ver en la balanza esas dos visiones. Una visión que crea oportunidades y decide cuál es la agenda que debe de seguir el país, y otra visión que siempre está pendiente a lo que pase para criticarlo. Así es, mira, con esto yo creo que es un poco de usar en algún momento un pasaje del Quijote en que Sancho le decía a su hidalgo, nos ladran, y él decía, respondía el maestro, significa que andamos. Es decir, en este campo, el hecho de que el presidente Medina esté marcando pautas en las decisiones estratégicas, básicas, fundamentales, me parece que es poco que discutir. Las disensiones que puedan haber, habitualmente cuando usted, como lo de Marcos Rubio, incluso desconociendo de que Estados Unidos fue de los primeros que le sacó la alfombra, como dice hoy Diario Libre, a Taiwán.
su propio país. Pero el enfoque conservador, atrasado de esas mentalidades, todavía siguen sin darse cuenta incluso de la paja que tienen en sus propios ojos, a criticar a un país que por razones internas lógicas, es más, por razones que internacionalmente ya todos los países lo están mirando, ha decidido en este momento tomar la decisión adecuada. Criticar por criticar es el peor negocio y la peor forma que se puede tener desde la política para ejercer esa labor. Sobre todo cuando los beneficios evidentes para la República Dominicana y las perspectivas que se abren en todos los campos de la inversión, de las relaciones, del turismo incluso, para el logro de una meta que se ha establecido los 10 millones. Sí. Si China con un soplo simplemente duplica esa cantidad. De manera que yo creo que es una locura estar en este momento obedeciendo a criterios ya muy trasnochados que tratan de ver las decisiones políticas trascendentes pensadas desde el ángulo del resentimiento y de la mala visión de los entornos como se están dando. Y la miopía. Es claro de que República Dominicana tenía que dar este paso. Y eso no significa ser malagradecido con Taiwán ni cosa parecida, porque en el campo de las decisiones de esta naturaleza, los estados toda la vida se han movido en función de sus intereses. Es más, en el contexto de Guerra Fría, la vinculación de República Dominicana con Taiwán se da justamente por razones geopolíticas. La situación cambió y Dominicana tiene que ir moviéndose en la dirección de sus conveniencias y no de lo que le conviene a los otros, manteniendo un espíritu de cooperación y de entendimiento con todas las sociedades, incluyendo y especialmente a la República de Taiwán. Doctor, usted llegó a tener el pasaporte rojo que decía, este pasaporte habilita a visitar todos los países excepto... menos lo de la cortina de hierro. Sí. Así es. Bueno, entonces, todos los sectores nacionales sensatos, el campo de los negocios y las empresas, las universidades, en fin, y los propios partidos políticos, la mayoría, han saludado esta decisión valiente del presidente de decidir y en este momento tomar ese golpe de timón que necesitaba las relaciones internacionales con China. Insistimos en que al margen de cualquier otra observación, somos nosotros los que tenemos ahora que producir las definiciones estratégicas suficientes para aprovechar efectivamente estas relaciones con China, que sean explotadas en beneficio del país para que éste logre salir y resolver una gran cantidad de problemas que todavía se mantienen ahí dormidos o no resueltos. La gran demanda ahora mismo, a partir de esta decisión presidencial, está en cómo nosotros vamos a implementar estas relaciones y aprovechar la aparente buena voluntad de China Popular de cooperar con el desarrollo dominicano y de implementar una cada vez más fuertes relaciones con nuestro país en la línea de el desarrollo, la inversión, el turismo y la educación. Esto es lo clave y hay que moverse hacia cosas tangibles, pragmáticas, que provean resultados en áreas sensibles del desarrollo dominicano y que el empresariado nacional empiece a ver en estas posibilidades que tienen, porque es claro de que la tecnología que se vende en China es cada vez es más barata que la que está disponible en el campo internacional tradicional. Esto facilitaría en gran medida una renovación del capital y de la tecnología de trabajo a mejores costos, ¿verdad?, más bajos, y
sobre todo la posibilidad de agregar valor a la producción nacional, trayendo nuevos productos manufacturados que ayuden a nuestro desarrollo y a servir el gran mercado que a futuro se espera con el turismo dominicano y con la inversión. Hay que prepararse para eso. Lo de China es con mucho todo, con gente, con inversión, con tecnología, por tanto necesita previsión y pensamiento previo para darle direccionalidad a todo ese flujo que se avecina hacia la República Dominicana con esta apertura de relaciones con la República Popular China, a la que saludamos fervientemente, y a su embajadora, que calladamente ha estado desarrollando importantes contactos en todos los sectores de la vida nacional, y a quien felicitamos con su gestión en este momento. Sí, es interesante ver también cómo se van conectando todas las políticas públicas que se están realizando, y tenemos que en República Dominicana hay una comisión de competencia, pero también hay un Pleno Nacional de la Competitividad y un Consejo de Competitividad. Y por un lado se está llamando a que se aprenda a competir en condiciones de igualdad, en condiciones de competencia leal, y por el otro se está llamando a aumentar nuestras capacidades y destrezas para nosotros poder precisamente aprovechar oportunidades como la que nos brinda este acercamiento, este establecimiento de relaciones diplomáticas formales con la China popular. En otra tesitura, y que algo que pasó ayer, que tenemos que resaltar por la trascendencia que tiene para la novia del Atlántico, es que el presidente de la República inauguró ayer el Hospital Dr. Ricardo Limardo en la provincia de Puerto Plata. Y al hacerlo, el presidente volvió a establecer cuál es el estándar que debe de tener la atención hospitalaria en República Dominicana, señalando, mírenlo ahí, un hospital que fue remodelado, y ahí prácticamente hay un nuevo hospital, en donde él de manera precisa reveló que él había dado instrucciones a la hora de la remodelación de que se climatizara el hospital, o sea, de que se le pusiera aire acondicionado a las habitaciones, y de que se tratara de recuperar, de que se recuperara la dignidad que se merecen los pacientes, estableciendo de que existan un máximo de 2 pacientes por habitación, no que se construyeran salas donde hubiesen varios pacientes aglutinados, sino 2 pacientes. Miren, esa es la unidad de cuidado intensivo, y volvió a establecer que pueden existir infraestructuras iguales a esa, pero superiores a esa no va a haber, y que ese hospital que se estaba inaugurando en Puerto Plata había sido concebido con la intención de que fuera un hospital que permitiera que existiera tanto la clase más desposeída, tanto los indigentes, como la clase alta, la clase media. Era un hospital para todos los puertoplateños, y que próximamente, no era un hospital de la costa norte, porque próximamente se iban a inaugurar otros hospitales en la costa norte, señalando el caso de Nagua y señalando el caso de Jamao en Moca. Entonces, el establecimiento de esta política que busca hacer una realidad y materializar el derecho a una salud de calidad que tenemos todos, es también un paso importante de las políticas sociales que se están llevando a cabo y que se están concretizando y disfrutando en estos momentos. Bueno, se nos ha vencido el tiempo, y quisiéramos que en lo que nos queda, que ustedes puedan ver el discurso del presidente de la República en el día de ayer, donde hacía varias puntualizaciones, no solamente durante la inauguración de este hospital, sino que también hizo una alusión a este cambio que se ha dado en las relaciones internacionales establecidas con China. Después de ese video del presidente, vamos a repetir la intervención del consultor agropecuario José Miguel Cordero, que habíamos tenido ya anteriormente aquí, y con estos 2 elementos nos despedimos de ustedes, de manera que no se mueva y vea
las importantes declaraciones del presidente Danilo Medina durante el día de ayer en la inauguración de un hospital. Anoche la República Dominicana dejó establecidas sus relaciones diplomáticas con China. Hoy he escuchado al canciller de Taiwán, cosa que lamento, porque el país estaba en un dilema. O tenía relaciones con Taiwán o tenía relaciones con China. Porque China no acepta que se tengan relaciones con Taiwán y con ellos. Porque ellos tienen un principio que han obligado a todos los países con los que tienen relaciones, que para que esas relaciones existan, se tiene que reconocer que hay una sola China y que Taiwán es parte integral de China. Por tanto, si usted quiere tener relaciones con China, tiene que romper las relaciones. Con Taiwán tuvimos unas relaciones de cooperación que nosotros agradecemos infinitamente. Pero llegó el momento de cambiar de rumbo. Y eso fue lo que hicimos. He escuchado que nosotros hicimos esas relaciones porque China asumió un compromiso de entregarnos $3.000 millones. Ojalá yo. Pero la verdad es que esas relaciones se han establecido sin ningún tipo de compromiso. Yo creo que un país que se respete puede ser más pequeño y más pobre que uno grande, pero sus relaciones tienen que ser de igual a igual. Y ese fue el tipo de relaciones que negociamos con China. Unas relaciones de respeto, de cooperación, en igualdad de condiciones. Solo le pedimos un compromiso, y lo voy a decir ahora. El único compromiso que la República Dominicana le pidió a China era que los estudiantes que tenemos becados en Taiwán, China los recibiera también en condición de becado y que les reconociera las calificaciones de las materias que ya habían aprobado. Único compromiso que tenemos con China. Único. No hay más. Se está diciendo que vendrá dinero. No, creo que quieren desacreditar las relaciones antes de nacer. Desde luego, cuando dos países establecen relaciones diplomáticas, lo hacen sobre el principio de la cooperación entre los dos. Y nosotros tenemos la esperanza de tener un proceso amplio de cooperación con el gobierno chino que pueda ser beneficioso tanto para China, como dijo el presidente Xi Jinping en una carta que nos envió anoche, como para la República Dominicana. A eso es que aspiramos. Nosotros lo que hemos querido estar del lado de la historia. No era posible que la República Dominicana siguiera sin tener relaciones con la segunda economía del mundo, que es China. Esas relaciones se tenían que establecer en algún momento de la historia. Y a mí me ha tocado la responsabilidad de decidirla y la decidí. Muchas gracias.